Muy bien, pasamos entonces, Julio, al segundo bloque con las orientaciones específicas. Adelante, Julio. Muy bien. Muchas gracias, Patti, por el pase. Y ya, maestro, nos hemos ido insertando, y seguro que cada uno de ustedes ha ido ya revisando de manera autónoma las carpetas de recuperación. Patricia nos ha hablado sobre las carpetas de recuperación, la estructura que tiene estas carpetas de recuperación y cuál es la ruta para acceder a las carpetas de recuperación. Estas rutas son importantes porque cada uno de nosotros tiene que ir seguro, dependiendo del ámbito en el cual está trabajando o la modalidad en la cual está desarrollando sus actividades, y a ir determinando cuál es la carpeta de recuperación que va a trabajar con sus estudiantes. Esto es importante, esto es fundamental para que comencemos este trabajo que es ya para cerrar este presente año, el año 2020, que ha sido un año de mucha exigencia, de mucho esfuerzo de todos los maestros y maestras, ¿no? En este bloque 2 vamos a ver de manera genérica, de hecho no vamos a poder detallar mucho, pero vamos a ver algunas orientaciones claves para este proceso que tenemos que desarrollar con la carpeta de recuperación antes de comunicarnos con los estudiantes y las familias, durante la comunicación con los estudiantes y las familias, y después de ya haber usado la carpeta de recuperación, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Ese es un primer elemento que vamos a trabajar esta noche. Y en el segundo punto vamos a ver lo que tiene que ver ya con la organización de la carpeta de recuperación. ¿Cómo está organizado? ¿De qué manera? ¿Qué aspectos tenemos que mirar nosotros? Como maestros, como maestras, ¿cuáles son los aspectos que tendríamos que estar mirando? Esos aspectos relevantes que siempre hemos conversado, hemos hablado con ustedes, que tenemos que estar mirando para poder orientar, para poder mediar el proceso del aprendizaje con los estudiantes. Y en este caso, cuando hablo de mediar, ojo, porque ahí no quiero que me malentiendan, no estoy señalando en ningún momento que ustedes van a estar en los meses de enero, febrero, en sus vacaciones con los estudiantes, para nada. Cuando hablo de mediar, estoy hablando más bien de cómo mediamos este proceso de cierre y brindamos orientaciones pertinentes a los estudiantes y a las familias para que puedan trabajar de manera autónoma con la carpeta de recuperación. Muy bien, permítanme hacer una presentación que seguro nos va a ayudar en este proceso. Respecto a la carpeta de recuperación, un primer elemento que tenemos que tener claro y que ya Patricia lo ha presentado es que todos nosotros contamos con orientaciones que nos van a permitir seguir esta ruta de trabajo en esta última semana que nos está quedando hasta el día 22 de diciembre. Entonces tenemos las orientaciones para los docentes que nos van a dar luces de qué es lo que pudiésemos hacer para relacionarnos con los estudiantes, con las familias. También tenemos las orientaciones respecto a la carpeta de recuperación dirigidas a los estudiantes, ¿no? A esta gran ruta, a esta nueva travesía que le hemos llamado de el trabajo autónomo del estudiante. Estas orientaciones nos van a permitir a nosotros mediar el aprendizaje, brindar orientaciones pertinentes, adecuadas a los estudiantes. Todo en este marco, en esta búsqueda integral de un trabajo autónomo del estudiante. Hay que aprovechar, maestros y maestras, que todos nuestros estudiantes, desde los muy pequeños hasta los muy grandes, han logrado desarrollar en este trabajo de la educación remota, la educación a distancia, han logrado desarrollar algunas habilidades de aprendizaje que tenemos que ir fortaleciendo. Una de ellas tiene que ver con la autorregulación de su propio proceso de aprendizaje y la otra tiene que ver con el fortalecimiento y el desarrollo del trabajo autónomo, ¿no? De que el estudiante pueda aprender a aprender su propio proceso. Eso tenemos que fortalecerlo mucho más ahora con el trabajo de la carpeta de recuperación. Para estas orientaciones es necesario entonces desarrollar algunas actividades antes de orientar a los estudiantes a la familia, durante la comunicación con los estudiantes y las familias y después del periodo del uso de la carpeta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, antes de orientar a los estudiantes y la familia, es necesario que todos nosotros conozcamos el material. Y yo estoy seguro, porque con muchos colegas que me comunico ya me lo han preguntado y han hecho preguntas respecto a la propia carpeta, que ya ustedes han comenzado a revisar la carpeta de recuperación, las experiencias de aprendizaje, han comenzado a mirar cómo es esta estructura que está organizada la carpeta. Es buscar comprender la carpeta de recuperación, comprender estas experiencias de aprendizaje y cómo están organizadas y estructuradas. Y es más, algunos colegas han ido revisando diversas carpetas de recuperación y luego a veces tienen algunas dificultades o dudas. Lo que yo les digo es que cada carpeta de recuperación responde a los contextos, a las necesidades, a las particularidades
de cada uno de los ámbitos, de los entornos en los cuales desarrolla aprendizaje el estudiante. Por eso es que no esperamos pues tener una carpeta única, modélica, sino más bien diversas carpetas que responden a los diversos contextos y modalidades de aprendizaje de nuestros estudiantes en los entornos en los cuales ellos y ustedes están trabajando. Entonces es necesario conocer este material, revisar las experiencias de aprendizaje, comprenderlas en su integralidad, ¿no? Ubicarse en la situación en la cual se está desarrollando la experiencia de aprendizaje, determinar con claridad el reto, el problema que está abarcando esta experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles son las competencias involucradas en la experiencia de aprendizaje? ¿De qué manera esta competencia se está desarrollando en toda esta situación de aprendizaje que nosotros estamos proponiendo? ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? ¿Y de qué manera estas actividades están movilizando, están promoviendo el desarrollo de las competencias? ¿Para qué hacemos todo eso? Para orientar a los estudiantes, para orientar a las familias hacia el logro de ese producto esperado, al logro de ese propósito, ese aprendizaje que queremos lograr con los estudiantes. Entonces vamos a orientarlos a ellos de manera cada vez más clara y más pertinente, dentro del marco de lo que yo les decía, la autonomía del estudiante en su aprendizaje. Un segundo elemento es identificar. Identificar en sus estudiantes, aquellas competencias que requieren mayor apoyo. ¿Y cómo hacemos nosotros para identificar en nuestros estudiantes cuáles son las competencias que requieren mayor apoyo? Pues ahí tenemos toda una vasta experiencia que ustedes han desarrollado durante este año, ¿no? Seguro que han analizado las evidencias de aprendizaje a lo largo del año del estudiante y con ello han visto pues el nivel de desarrollo, el nivel de progreso de la competencia. También tienen con ustedes los portafolios, los informes de progreso que ustedes mismos han ido desarrollando y por lo tanto tienen ahí elementos claves para poder identificar en qué competencias requieren mayor apoyo a los estudiantes. ¿Y por qué es importante identificar estas competencias donde los estudiantes requieren mayor apoyo? Es importante porque nos permite, pues, desde nuestra labor de docentes, de maestros, de maestras, complementar las experiencias de aprendizaje. Es posible que ustedes revisen la experiencia de aprendizaje y digan, aquí yo necesito algunos elementos nuevos, quiero adecuar esta actividad, quiero complementar esta experiencia de aprendizaje porque quiero enfatizar con mayor fuerza esta u otra competencia, porque ustedes han identificado con claridad qué competencias sus estudiantes requieren mayor apoyo. Otro elemento que nos facilita poder identificar estas competencias que requieren mayor apoyo es que podemos entonces formar grupos de estudiantes de acuerdo al nivel de progreso de las competencias y poder entonces orientar también el trabajo que van a hacer con la carpeta de recuperación. Y de igual manera, si es que yo reconozco cuáles son esas competencias que requieren los estudiantes y que necesitan mayor apoyo, entonces yo puedo seleccionar, yo puedo entregar material adicional. Y es posible, maestros y maestras, que ustedes puedan entregar ese material adicional. Pero seguro que ustedes están preguntando, ¿pero cómo voy a entregar yo material adicional? No hay dinero para las fotocopias, todos estos elementos, ¿no? Y en realidad ahí lo que le estamos pidiendo es que desarrollen la misma experticia, el mismo desarrollo que lo han hecho ahora, que han podido comunicarse con los estudiantes a través de los canales comunitarios, a través del WhatsApp, a través de los diversos canales de comunicación que han establecido con las familias. Y también hay que precisar que estas carpetas de recuperación y también las orientaciones para el docente y para el estudiante, como ustedes han visto y Patricia se los ha mostrado, están a disposición de todos los maestros y maestras del país, de la familia, de los estudiantes, en la plataforma de Estrategia Aprendo en Casa. Y seguro, estoy convencido, que las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local van a hacer todos los esfuerzos posibles para que en mérito a sus propias posibilidades presupuestales puedan hacer llegar a los estudiantes con mayores necesidades o con mayor lejanía y mayor distancia, puedan hacerle llegar seguro las fotocopias de estas carpetas de recuperación. Por ahí no es, los maestros sé que se preocupan mucho por quién va a ser responsable de estos procesos de fotocopiado, pero ahí vamos a acudir pues a las direcciones regionales, a las UGELes, para que en la mejor manera puedan ellos proporcionar esas fotocopias a los estudiantes, ¿no?, que más lo necesitan. Otro elemento, antes de orientar a los estudiantes y la familia, es analizar las experiencias de aprendizaje. Es analizarla en toda su amplitud. Un poco ver si es que esas, porque anteriormente recuerdan que hemos identificado cuáles son las competencias en las cuales los estudiantes requieren mayor apoyo. Y entonces cuando yo analizo la experiencia de aprendizaje, lo tengo que analizar preguntándome a mí mismo si esas experiencias de aprendizaje responden a las necesidades reales de sus estudiantes.
Y cuando hablamos de necesidades reales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos justamente a esas necesidades de fortalecer determinadas competencias. ¿En qué nivel de desarrollo, en qué nivel de progreso de la competencia está el estudiante? ¿Cuál es su necesidad real frente a la competencia para ir progresando, para ir mejorando? Eso tienen que preguntarse cada uno de ustedes frente a las experiencias de aprendizaje que están en la carpeta de recuperación. ¿Para qué? Para que justamente puedan hacer acciones o actividades que complementen esta experiencia de aprendizaje, utilizando los propios cuadernos de trabajo. Porque sé que todos ustedes y todos nosotros en general conocemos los cuadernos de trabajo, sabemos qué material contiene, qué lecturas tiene, qué actividades contiene, los libros escolares de igual manera. Entonces podemos complementar esas experiencias de aprendizaje con los materiales que los propios cuadernos de trabajo y los libros escolares tienen y están en propiedad de los estudiantes, ¿no? Algunas preguntas que nos pueden ayudar para responder justamente a si la experiencia de aprendizaje propuesta en la carpeta de recuperación responde o no a esas necesidades reales de los estudiantes son, por ejemplo, unas que tienen que ver con el reto, ¿no? Si el reto que se está proponiendo es alcanzable por el estudiante, o qué elementos adicionales se podría proponer o asumir el estudiante para hacer más complejo ese reto de repente, o para hacerlo mucho más claro y más preciso para que el estudiante lo pueda desarrollar, ¿no? El propósito de aprendizaje, de igual manera, si es posible de ser logrado por ese estudiante, ¿con qué otros recursos o materiales puedo apoyarlo para que logre ese propósito de aprendizaje? Son preguntas que nos podemos hacer respecto a esa experiencia de aprendizaje que estamos revisando, que estamos analizando. De igual manera, el producto, la evidencia, ¿el estudiante está en condición de demostrar su desempeño a través de ese producto? O de repente la actuación compleja del estudiante tiene que ser todavía mucho más precisa, tiene que hacerse más integral, más holística. Esas son preguntas que ustedes tienen que hacerse justamente para responder, colegas, a las experiencias de aprendizaje que cada una de las carpetas de recuperación nos está preguntando, nos está presentando. Igual con las actividades. ¿Permiten activar los saberes de los estudiantes y desde ahí seguir aprendiendo? ¿O es que esas actividades de repente necesitan algunos elementos más del contexto, del entorno del estudiante para afianzar mucho más sus aprendizajes? ¿Y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué tenemos que analizar las experiencias de aprendizaje? Para justamente responder a las necesidades reales del estudiante en el marco del desarrollo de la competencia. Para brindar orientaciones en el uso de esa carpeta de recuperación. Y si usamos material adicional, también para brindarles orientaciones sobre cómo es que ese material adicional lo puede utilizar. Hemos visto entonces, colegas, 3 procesos claros en los cuales les hemos pedido a ustedes. Primero, conocer el material, conocer las carpetas de recuperación, en su estructura, en su organización, tener claridad de todo lo que nos está proponiendo esa carpeta de recuperación. Segundo, tiene que ver con identificar las competencias donde los estudiantes requieren mayor apoyo. Y esta identificación de las competencias donde los estudiantes requieren mayor apoyo nos va a servir justamente para poder responder, para poder complementar las actividades de los estudiantes. Tal vez también para agruparlos, ¿no? Nos permite agrupar a los estudiantes en la medida en que qué tipo de atención van a requerir ellos. Y por último, analizar las experiencias de aprendizaje y ver si esas experiencias de aprendizaje responden a esas necesidades reales de los estudiantes en el marco del desarrollo de la competencia. Igual, para complementar las experiencias de aprendizaje, para brindar orientaciones respecto a la carpeta de recuperación y también respecto al material adicional si es que ustedes hubiesen decidido desarrollarlo, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver ya con la comunicación con los estudiantes y las familias. En el webinar anterior hablábamos que un logro importante que hemos obtenido en este año 2020 es que todos ustedes, maestros y maestras, han generado estrechos lazos de comunicación con las familias. Han logrado establecer canales de comunicación fluida, permanente con las familias. Sin obviar, por supuesto, que hay familias que hemos tenido muchas dificultades para comunicarnos, pero en la gran mayoría de los casos nos hemos logrado comunicar. Y entonces, durante la comunicación con las familias, con los estudiantes, es importante que el estudiante pueda comprender la estructura de esta carpeta de recuperación, que pueda tener claridad sobre qué se le está pidiendo en la carpeta de recuperación y los tipos de actividades que tiene que desarrollar. De igual manera, es importante que también él tenga claridad de cómo va a organizar, va a registrar sus producciones, sus actuaciones, qué orden va a tener ahí y cómo va a organizar su tiempo, que es importante. Yo le decía que el estudiante ha ido aprendiendo
a autorregular sus tiempos, pero no es cierto que también muchos estudiantes todavía tienen que hacer más énfasis en esta autorregulación del tiempo. Y no estamos diciendo pues que es un tiempo netamente de estudio, también seguro de recreación, un tiempo familiar, un tiempo laboral, un tiempo con el trabajo, pero tenemos que comenzar pues a organizar esos tiempos, ¿no? También es necesario que el estudiante pueda, si es que fuera necesario, ojo, si es que ustedes lo han creído necesario, conocer al detalle ese material adicional que ustedes han seleccionado. Que el estudiante conozca cómo es que ese material adicional le van a permitir de alguna manera ayudar, le va a precisar de alguna manera, señalar, ¿no?, que está complementando la actividad de la carpeta de recuperación. Todo esto, colega, estamos hablando de esta comunicación con los estudiantes y con las familias en esta semana que nos está quedando. Para nada, les reitero, estamos hablando de enero y febrero. Enero y febrero son las vacaciones de ustedes y eso es unas vacaciones muy merecidas, muy respetables. Lo que estamos haciendo más bien es señalarle que teniendo ya las carpetas de recuperación hoy, en este momento con nosotros, tenemos que generar ahora esos canales de comunicación con los estudiantes y con las familias. Ahora, no estamos señalando en ningún momento trabajos de enero y febrero, sino de esta semana, de estos días que nos queda en diciembre, ¿no? Y respecto a la familia, igual, hay que explicarles cuál es el propósito de la carpeta de recuperación. ¿Cómo es que esa familia puede ayudar al estudiante? ¿De qué manera la familia puede ayudar al estudiante? Y si alguno de ustedes pues tiene familia, tienen estudiantes en primer grado, igual, ¿no? Porque son pequeños, son niños, que recién están en todo un proceso de inserción a la escolaridad de algunos elementos complejos que se le hacen para ellos, como la apropiación del número, la apropiación de la propia escritura, el texto. Y entonces hay que darle pistas para la familia, señalarles cómo puede intervenir, cómo puede ayudar a estos estudiantes. Y de igual manera también con la familia conversar sobre la organización, sobre la distribución del tiempo del estudiante. Tiempo de estudio, un tiempo de recreación, es importante. Entonces, aquí estamos hablando de durante la comunicación con los estudiantes y la familia en estos días que nos están quedando. Después ya del periodo del uso de la carpeta de recuperación, estamos hablando de marzo, posterior a las vacaciones que ustedes pues van a gozar y que está muy merecida después de un arduo trabajo, ¿no? Es importante analizar, valorar el progreso de las competencias de los estudiantes a través justamente de sus producciones y actuaciones, que han sido seguro incluidas en el portafolio, en la organización que ellos han hecho respecto a los productos, a las evidencias que han logrado de la carpeta de recuperación. Y ustedes también van a brindar retroalimentación a esos productos, empleando diversas formas para comunicarse con ellos, ¿no? Escritas, orales, visuales. Y ahí hemos ganado muy fuerte experiencia. Yo les decía que con mucho gusto a veces sigo a algunos maestros y maestras que tienen canales en YouTube o que a través del Facebook publican las orientaciones que van dando. De igual manera, seguro también para la implementación oportuna con sus estudiantes, van a hacer pues algunos tipos de comunicación oral o visual o escrita para que ellos vayan viendo cómo han ido progresando sus competencias en este proceso, ¿no? Pero también nos va a servir para elaborar nuestra planificación anual. De alguna manera, esta información del progreso y las competencias que vamos a obtener a partir de las carpetas de recuperación, pero no solo, ojo, a partir de la carpeta de recuperación y las evidencias que tenemos de ellas, sino de la evaluación diagnóstica que se va a dar, del análisis de las evidencias entregadas en el portafolio en el año 2020, del registro de SAGI que ustedes han hecho y seguro algunos otros insumos que ustedes consideren pertinentes para elaborar el diagnóstico, pues podemos elaborar una planificación anual adecuada de nuestros estudiantes y a ese periodo de consolidación de los aprendizajes. Eso es importante, colegas, comenzar a mirarlo ya en posterior a sus vacaciones. Los estudiantes van a desarrollar, como decíamos, un trabajo autónomo, un trabajo autorregulado a través de estas carpetas de recuperación, ¿no? Esta ruta de la orientación de la carpeta de recuperación, entonces, digamos que inicia, aunque ya todos ustedes tienen todo un vasto conocimiento de las carpetas, pero es necesario reiterarles que tenemos que conocer el material, toda la carpeta en su integralidad, es lo que contiene, todo lo que está trabajando la carpeta, ¿no? Identificar aquellas competencias menos logradas, aquellas competencias que requieren mayor apoyo a los estudiantes. Y por último, analizar también las experiencias de aprendizaje para complementarlas con material adicional y poder con ese material adicional, pues seguro trabajar un poco más con los estudiantes y orientarlos a que vayan
trabajando ellos, ¿no? Hay que orientar a los estudiantes, a la familia, y posteriormente ya, cuando haya pasado las vacaciones de enero y febrero de todos ustedes, analizar y valorar el progreso de las competencias de los estudiantes, como estoy hablando de marzo, retroalimentar esos productos y elaborar su planificación anual. Esa es una ruta que nosotros vamos a tener para el desarrollo de la carpeta de recuperación. Muy bien, hasta ahí hemos ido viendo todas las orientaciones que tenemos respecto a nuestro rol, a nuestra vinculación con las carpetas de recuperación en estos días que nos está quedando y cómo vamos a mediar con los estudiantes para que ellos también reconozcan la carpeta de recuperación, comprendan cuál es el espíritu, el propósito de la carpeta de recuperación y las actividades que se les está proponiendo ahí y cómo eso favorece su aprendizaje, consolida sus competencias y de igual manera con las familias. En torno a las carpetas mismas ya de recuperación, Patricia les ha hecho una presentación muy interesante respecto a la ruta para acceder a las carpetas de recuperación. Solo quería aquí señalarles que ustedes, pues, no se olviden, tienen 4 carpetas de recuperación distintas, diferentes, que responden justamente a los contextos, a las realidades, a los modelos educativos en los cuales desarrollan los estudiantes su aprendizaje. Tenemos la carpeta de recuperación de primaria, tenemos la carpeta de recuperación de primaria multigrado rural, tenemos la carpeta de recuperación de primaria IB andino, la carpeta de recuperación de primaria IB amazónico, cada uno con sus propias características y sus propias particularidades, y seguro que ustedes como maestros y maestras que están muy interesados en este proceso, han ido pues reconociendo en cuáles de esas carpetas de recuperación ustedes están involucrados, involucradas, y sus estudiantes también están involucrados e involucradas. Eso es importante, ir reconociendo en cuál de ellos está cada uno de ustedes, ¿no? Y lo mismo pasa con la carpeta de recuperación de secundaria. Lo mismo sucede. Tenemos carpeta de recuperación en secundaria, tenemos la carpeta de recuperación en esta modalidad de residencia, tutorial y alternancia, tenemos la carpeta de recuperación de secundaria en IB amazónico, la carpeta de recuperación de secundaria IB andino, que ustedes lo han visto cuando ha presentado la ruta Patricia. Han visto que cuando ustedes ingresan a la carpeta de recuperación de secundaria, ven ahí 4 experiencias de la carpeta de recuperación de secundaria, pero luego ven también las experiencias de aprendizaje de la carpeta de recuperación de secundaria IB amazónico y las experiencias de la carpeta de recuperación de secundaria IB andino. Y en otra pestaña ya han accedido a las carpetas de recuperación de secundaria, residencia, tutorial y alternancia. Todo ello es parte de lo que ustedes tienen hoy en la plataforma de la estrategia Aprendo en Casa. 4 carpetas de recuperación en el nivel primario, 4 carpetas de recuperación en el nivel secundario. A la vez, no se olviden, tenemos también las carpetas de recuperación que tienen que ver, las orientaciones, que tienen que ver con las orientaciones para el docente, las orientaciones para el estudiante y también las orientaciones para las familias que tienen niños, niñas, hijos, hijas, apoderados, estudiantes con necesidades especiales. También ahí tienen esas carpetas de recuperación y estamos seguros que todos ustedes están haciendo uso de estas carpetas y están comenzando cada vez más a mirar cómo es que están organizadas, cómo es que estas carpetas de recuperación se integran a los aprendizajes de los estudiantes en el marco del desarrollo de las competencias. Bien, vamos a pasar ahora a ver la organización de la carpeta de recuperación. Por ejemplo, aquí estamos viendo una carpeta de recuperación que responde a secundaria, pero más que analizar uno por uno los puntos de la carpeta de recuperación, lo que quiero yo es enfatizar algunos elementos que sí son clave y que tenemos que tenerlos siempre presentes. En primer lugar, todo está enmarcado en las experiencias de aprendizaje. Un contexto, una situación de aprendizaje que se da en esas experiencias de aprendizaje. Segundo punto, hay una situación. ¿De dónde estamos partiendo? Una situación concreta, real, efectiva, que propicia, pues, que genere el reto al estudiante, ¿no? Que lo va conflictuando, pero que a la vez lo va ubicando en la situación problemática y que lo reta a resolver determinadas acciones, determinadas actividades. Hay un propósito de la experiencia de aprendizaje. Hay un producto que el estudiante tiene que ir desarrollando a lo largo de toda esa experiencia de aprendizaje. Y también hay, pues, actividades que se van articulando unas y otras. No estemos buscando una actividad separada y yo solo trabajo esta actividad y dejo de trabajar esta otra, no. La carpeta de recuperación más bien funciona y se mueve en esa integralidad holística, en esa búsqueda integradora de un solo propósito de aprendizaje que el estudiante tiene que ir desarrollando y que una actividad va a ir dándole, pues, mayores elementos y mayores factores para poder seguir en la otra, y en la otra, y en la otra, y ahí ir potenciando
sus competencias, ir desarrollando sus competencias, ¿no? Otra, por ejemplo, que podemos ver, que tiene que ver igual con la organización de la carpeta de recuperación, tenemos aquí, por ejemplo, el de primaria multigrado rural, igual tenemos la experiencia de aprendizaje, igual tenemos la situación en la cual estamos partiendo, este aprendizaje concreto, luego el reto que se le está proponiendo a los estudiantes, las evidencias, ¿no? Los productos que los estudiantes van a desarrollar y las actividades. Ustedes podrán decir, pero profesor Julio, hay una diferencia entre una y otra carpeta de recuperación, y como les decíamos, cada uno responde a los contextos y a las modalidades en las cuales los estudiantes están trabajando y también los maestros y maestras. Entonces seguro que cada profesor, cada profesora está mirando ahora la presentación y está identificando pues en cuál de ellas está ubicando su trabajo y su relación con los estudiantes en todo este contexto, ¿no? En ese contexto, colegas, hay un conjunto de aspectos relevantes que sí tenemos que tener claro y que de alguna manera lo hemos querido ir precisando en estas dos últimas diapositivas, ¿no? No en el sentido de enumerarlo, 1, 2, 3, 4, 5, sino más bien de enfatizarlo, ¿no? Primero, que hay una experiencia de aprendizaje de la cual siempre estamos partiendo, y esa experiencia de aprendizaje pues acompaña, integra de manera pertinente, adecuada, todas las actividades que se dan en la experiencia de aprendizaje. Segundo, que hay una situación que se presenta pues en un contexto, en una situación de aprendizaje concreta, y que nos permite desarrollar la experiencia de aprendizaje, que nos propone retos, desafíos, un problema o tarea que el estudiante debe lograr, debe solucionar, debe desarrollar en esta experiencia de aprendizaje. Hay un propósito que nos propone pues lo que se busca lograr en el aprendizaje de los estudiantes. Hay un producto, una evidencia de la experiencia de aprendizaje, y que toma como referencia la elaboración de las evidencias que va dándose a lo largo de esta experiencia de aprendizaje. Hay actividades de la experiencia de aprendizaje que se están integrando unas y otras, y que este conjunto de actividades se articulan pues en la movilización, en el desarrollo de las competencias, y que esa labor que tenemos nosotros tiene que ver con cómo comenzamos a conocer la carpeta de recuperación en toda su integralidad, en cómo nos vinculamos también con los colegas de las otras áreas, si fuéramos de secundaria. Es bueno y es importante que todos nosotros nos vinculemos, trabajemos de manera colegiada con los colegas de las otras áreas y tengamos una comprensión cabal, completa, de toda la experiencia de aprendizaje que se presente en la carpeta de recuperación. La idea es que en este contexto de conocer, de comprender las experiencias de aprendizaje, de analizarlas, podamos brindar a nosotros, a los estudiantes, en este corto tiempo que nos queda todavía de labor pedagógica, brindarle orientaciones adecuadas y pertinentes para que ellos puedan, de una manera autónoma, desarrollar las carpetas de recuperación, organizar sus productos, sus actuaciones, tener pues toda una organización de su propio tiempo, de sus propios espacios de estudio, para que así puedan responder. Colegas, por último, es importante reiterarnos estos puntos que tienen que ver con el contexto, la situación de aprendizaje en la cual se da la experiencia de aprendizaje, ¿no? La situación, el propósito que buscamos lograr en el aprendizaje de los estudiantes, las actividades que se articulan con las competencias. Eso no podemos dejarlo de lado. Las actividades están articuladas, están integradas y están apuntando al desarrollo de esas competencias que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes. El producto es la evidencia que se va a desarrollar pues desde la experiencia de aprendizaje. Esos son elementos muy importantes, colegas. Muy bien, hoy